Buenos días, soy Antonio Rodríguez Fuentes, profesor de la Universidad de Granada, del Departamento de Didáctica y Organización Escolar. Y les voy a presentar una síntesis de lo que será el programa del curso de adaptaciones curriculares en los tramos de aprendizaje, los distintos tramos de aprendizaje, evaluación psicopedagógica y educación inclusiva. Es un tema, digamos, recurrente, puesto que lleva algún tiempo ya pues tratándose a nivel científico y a nivel de organizaciones internacionales, pero que todavía dista mucho de que sea una realidad total, ¿no? De que la práctica sea inclusiva y se atienda a todos los alumnos de acuerdo con sus necesidades educativas especiales. Pero todos estos términos son los que vamos a dilucidar y los que vamos a aclarar en esta grabación. Bueno, quiero empezar con una anécdota, ¿no? Una anécdota sobre cómo ser una persona inclusiva, ¿no? Y entonces, pues la anécdota es, les voy a leer, es la siguiente. El otro día me senté en un restaurante con una amiga. Llega la encargada de atendernos, nos saluda con una sonrisa y se da el siguiente diálogo. Hola, chiques. ¿Chiques? Le dije yo, también con una sonrisa. Así es. Somos un restaurante inclusivo, dijo con orgullo. Mira qué bien, dije yo. Me viene estupendo porque en un ratito viene un amigo que es ciego. ¿Tienen la carta en braille? Ay, no, eso no tenemos, respondió. Ah, ok. Bueno, viene mi hija que es Asperger. ¿Carta con pictogramas para gente autista? Sí que tendrán. No, perdón, me dijo visiblemente nerviosa. Bueno, no te preocupes, suele pasar. Me imagino que lengua de signos para los clientes sordos deben saber, ¿cierto? La verdad, me estás matando, contestó algo más aún nerviosa. Ella ya no estaba cómoda, sentía y sonreía con vergüenza, con un poco de culpa y un poco de malestar también. Y ahí le dije, no te preocupes, suele pasar. Pero entonces lamento contarte que no soy su local inclusivo, soy su local progre, parte del triste relato que está de moda. En el caso de tu local, esta gente no podría hacer algo tan básico como comunicarse o pedir de comer o beber. ¿Quieres ser un local inclusivo? Incluye a todos ellos y a todos los que el sistema directamente no da lugar. Es difícil, sí, mucho, pero no debemos ser tan hipócritas como la sociedad. Una no te hace un local inclusivo. Bueno, vamos a ver a lo largo de esta ponencia las definiciones adecuadas para referirnos a las personas con necesidades educativas y vamos a ver también cómo se construye esa inclusión a través de adecuaciones curriculares y un diseño universal del aprendizaje que evite esas barreras para el aprendizaje y su participación y que atienda realmente a sus necesidades educativas especiales. Permítanme leerles una anécdota también al margen del terreno educativo, pero para ir aterrizando en lo educativo. La inclusión no es automática, se titula. Un campesino acostumbraba a decir a sus hijos cuando eran niños: cuando tengáis 12 años les contaré el secreto de la vida. Cuando el más grande cumplió los 12 años le preguntó, ansiosa, a su padre cuál era el secreto de la vida. El padre le respondió que se lo iba a decir, pero que no debía revelárselo a sus hermanos. El secreto de la vida es este: la vaca no da leche. ¿Qué dices?, preguntó incrédula la muchacha. Tal cual lo escucha, hija. La vaca no da leche, hay que ordeñarla, tienes que levantarte a las 4 de la mañana, ir al campo, caminar por el corral lleno de excremento, atar la cola y las patas, sentarte en el banquito, colocar el balde y hacer movimientos adecuados para ordeñarla. Este es el secreto de la vida. La vaca no da leche. La ordeñas o no tienes leche. Se piensa que las vacas dan leche, que las cosas son automáticas y gratis. Deseo, pido, obtengo. Hay quienes piensan que las vacas dan leche automáticamente. Las cosas no son automáticas ni son gratuitas. No, la vida no es cuestión de desear, pedir y obtener. Las cosas que uno recibe son el esfuerzo de lo que uno hace por conseguirlas. La felicidad es el resultado del esfuerzo.
La ausencia de esfuerzo genera frustración. Así que recuerden eso siempre, este es el secreto de la vida, para que no crean que el gobierno u otros o sus lindas caritas van a darle todo, todo lo cual la vaca lechera. No, las vacas no dan leche, hay que trabajar por ella. Pues esto pretendo que podamos aplicarlo también a la escuela inclusiva y a la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales. No es automático, no es algo que se dé de manera automática y gratis. Supone esfuerzo, supone planificación, supone un trabajo adicional. Supone un trabajo adicional. Pero realmente no hay otra opción que no sea posible, perdón, en esta sociedad donde todos somos iguales y todos tenemos igualdad de oportunidades, que no de tratamiento, porque la atención a la diversidad comienza por la aceptación de las diferencias. Bueno, esto es lo primero que hemos de saber. Estamos en una sociedad ya avanzada. El mundo globalizado pues ya ha hablado en sus legislaciones a nivel científico de inclusión educativa, de tratamiento de alumnos con dificultades de aprendizaje. Atrás quedaron otros términos como incapacidad para aprender, deficiencias para aprender, trastorno para el aprendizaje, deficiencia, minusvalía para el aprendizaje. Ya esos términos no solo no tienen lugar, sino que predisponen a un tratamiento que no es el adecuado. Por contra, sí que hay otros términos que se pueden emplear como disfunciones didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, en ese proceso en el que confluyen un profesor, unos alumnos, un contexto o unos contextos de aula, de centro, de comunidad, familia, y un currículum como compendio de objetivos, contenidos, actividades, temporalización, recursos, evaluación. Para hablar con propiedad, estos términos toman la denominación de necesidades educativas especiales o barreras para el aprendizaje y la participación. No son sinónimos. El término necesidad educativa especial es un término que tiene ya cierta trayectoria, diríase de décadas, y hace alusión pues, a aquellas necesidades educativas que todos los alumnos tienen, solo que en el caso de algunos alumnos pues, se tornan un poco especiales, ¿no? Pues como consecuencia de alguna particularidad, condición, discapacidad, trastorno, necesidad, desigualdad, etcétera, ¿no? Y hace énfasis o pone el foco no tanto en esa dificultad que tiene el alumno, sino en el apoyo o los recursos que requieren para que esa necesidad sea superada. Por ejemplo, distinguiríamos una dislexia de la mejora o la optimización que se requiere en la fase de decodificación lectora, para que ese alumno tenga una mejor percepción de la decodificación de la lectura, ¿no? Por otro lado, otro término que en la actualidad pues, goza de menor trayectoria, pero que se está imponiendo por ser algo externo al propio individuo, pero que dificulta mucho su progreso, es el de barreras del aprendizaje y la participación. Toma el acrónimo de BAP. Frente al NEE, Necesidad Educativa Especial, este toma la denominación de barreras de aprendizaje y la participación, BAC. Bueno, pues son barreras que algún alumno o algunos alumnos tienen en su desenvolvimiento escolar y le impide pues, que pueda culminar un aprendizaje y una participación en las condiciones adecuadas. Que tienen una trayectoria, como les digo, de 10, 15 años, pues se pueden vencer o la idea de superarlas es una manera de organizar la información que se va a presentar en el aula, de manera que sea accesible para todos los alumnos, con independencia de la condición o la discapacidad que pudieran presentar. Así, pues se podría presentar la información de manera visual, de manera auditiva, de manera táctil. Este diseño universal de aprendizaje trata de romper, en primer lugar, con esas barreras del aprendizaje y la participación. El primer tipo de barreras son actitudinales. Existen muchas actitudes, muchas predisposiciones contrarias a la inclusión
educativa. Y requiere que tanto el profesor, la institución educativa, los propios padres e incluso los propios alumnos tengan una actitud proclive hacia la inclusión educativa. Claro que sí, que luego hay otro tipo de barreras como son las metodológicas. El método que emplea el profesor tiene que ser el más adecuado y el que más se ajuste al estilo de aprendizaje del alumno. Ojo, porque lo de los estilos del aprendizaje se convierte en un arma de doble filo. Y es que efectivamente algunos alumnos prefieren un estilo de aprendizaje, pero no es mejor un estilo de aprendizaje, una forma de acceder a la información que la integración multisensorial. Esto quiere decir que un alumno con ceguera accederá a los conocimientos de manera auditiva y de manera táctil, mejor que si solo lo hiciera de manera auditiva. Igual que un alumno sin necesidades accederá al conocimiento y retendrá, memorizará, almacenará ese conocimiento si lo hace a través de la integración multisensorial de todos sus sentidos y, por tanto, con un estilo de aprendizaje plural. Otro tipo de barreras son las organizativas. La organización del aula, de los recursos, del profesor, de los propios alumnos, el trabajo por pares, por grupos, etcétera, pues es una barrera que puede hacer que un alumno mejore y prospere en su desarrollo escolar o que frene ese aprendizaje y esa participación que pretendemos. Y por último, muy evidentes, pero no por ello, en algún caso problemáticas, las barreras arquitectónicas, las barreras físicas que impiden que un alumno pues, pueda desarrollarse, moverse, tener una autonomía, no solo en su propia aula, sino en todo el centro donde recibe sus aprendizajes. Por tanto, las barreras para el aprendizaje y la participación se podrían definir como un desajuste entre la competencia, las habilidades, las características, la condición de esa persona y el contexto. Luego es algo que se sitúa en el contexto. Es algo que se sitúa en el contexto. No le podemos pedir al alumno que haga algo que no puede hacer, pero sí al contexto que utilice las vías adecuadas para que ese alumno pueda desenvolverse. Por eso es por lo que el tratamiento de estas barreras consiste en los ajustes razonables de un contexto inclusivo, es decir, lo que antes denominábamos diseño universal de aprendizaje. Bueno, por otro lado, pues además de esas barreras del aprendizaje y la participación, pues algunos alumnos pues muestran unas necesidades especiales y hay niños que, además de utilizar los sentidos más adecuados para acceder a la información, pues requieren de la enseñanza de braille, requieren de la enseñanza de la lengua de signos, requieren de la enseñanza de un programa de habilidades sociales, de un control de conducta, de regulación, etcétera, etcétera, ¿no? Esto viene a ser denominado como, decíamos anteriormente, como necesidades educativas especiales. Necesitan algo más en su currículum para atender a sus particularidades, en el marco de una enseñanza personalizada, que no de una enseñanza individualizada. La diferencia entre enseñanza individualizada y la enseñanza personalizada es que la enseñanza individualizada puede o anima a un tratamiento individualizado y por tanto puede desarrollarse en un contexto individualizado, es decir, separado del resto de sus compañeros. La enseñanza personalizada precisamente pone el acento en la personalización de las enseñanzas que todos los alumnos requieren y algunos alumnos con necesidades educativas especiales aún más, pero en un contexto común para todos ellos. Esto no se puede conseguir de otra manera que no sea postulando, planteando, diseñando un currículum abierto, un currículum flexible. Claro que tiene que tener un diseño o tenemos que tener unas enseñanzas mínimas. Y a partir de esas enseñanzas mínimas será que algunos alumnos accederán o necesitarán unas enseñanzas y otros otras. El currículum flexible es aquel que tiene en cuenta que cada uno de nuestros alumnos va a tener a lo largo de todo el curso y de toda su trayectoria, periplo escolar, va a tener alguna particularidad, necesidad que hay que cubrir. Solo que, evidentemente, pues algunos alumnos tendrán unas necesidades, unas particularidades especiales de tal suerte que nos vamos a encontrar un único currículum, pero que se va adaptando a las distintas necesidades de los alumnos. Por ejemplo,
tendríamos un currículum general para el conjunto de los alumnos, pero como no existe un alumno prototipo ni existe un alumno normal, pues ese currículum puede tener alguna modificación. Algunas de estas modificaciones podrían llegar a ser significativas en la medida en la que bueno, pues requerirían un distanciamiento un poco mayor. De otra parte, pues podría existir un currículum con adiciones con una sola C, no con 2 C, porque si no sería introducir al alumno en la drogodependencia. E incluso de ese currículum con adiciones podríamos llegar a que el currículum que algunos alumnos emplearan fuera un currículum especial, derivado del inicial, pero muy pensado, muy concretado para un alumno determinado. Bueno, estas medidas de adaptación curricular requieren de una evaluación psicopedagógica previa, sobre todo cuando se trataba de esas adaptaciones curriculares significativas o intensas. Requieren que un orientador, un psicólogo, un pedagogo, un psicopedagogo especializado en necesidades educativas especiales, pues acometa esa evaluación psicopedagógica, de la que van a surgir 2 informes al menos. Uno, un informe detallado de necesidades educativas especiales, y recuerden que decía al inicio que las necesidades educativas especiales no son dificultades de aprendizaje, sino es la manera de cubrir, la manera de abordar, la manera de responder a esas dificultades de aprendizaje. Es el apoyo, el recurso, la intervención que requiere para cubrir esas necesidades, esas dificultades de aprendizaje. Luego, no vale que si un niño tiene aparentemente dificultades de atención y pudiera tener un posible TDAH, que el orientador nos diga, en efecto tiene un TDAH. Sí, eso está muy bien, pero ahora, ¿qué he de hacer con él? El docente lo que quiere son los apoyos, los recursos, las estrategias y los métodos necesarios para trabajar con ese alumno. Por tanto, debe ser una evaluación psicopedagógica que no se centre exclusivamente en la aplicación de una prueba psicométrica, sino que requiere de observación, requiere de entrevistas con profesores, requiere entrevistas con docentes, etcétera, etcétera, para poder trabajar con las necesidades de este alumno. El otro documento que se ha de derivar de la evaluación psicopedagógica es el siguiente, es el dictamen de escolarización. Estamos hablando de una escuela inclusiva, de una educación inclusiva, pero a nivel mundial pues existen distintas posibilidades de materializarla. Evidentemente que la mejor manera de hacerlo es con el aula regular en un centro regular, pero algunos alumnos, de acuerdo con sus necesidades educativas especiales, necesitan de otras estrategias, de otras modalidades más específicas. Por ejemplo, aula regular con apoyos en aulas específicas, o aula específica a tiempo completo dentro de un aula regular. Y lo menos común en la actualidad, que son los centros específicos. Y en función de ello, pues empezaremos el tratamiento. Una vez que tenemos el informe de necesidades educativas especiales, una vez que tenemos el dictamen de escolarización, pues empezaremos a trabajar las adaptaciones curriculares. Las adaptaciones curriculares pueden hacer referencia a todos y cada uno de los elementos del currículum. Véase objetivos, contenidos, actividades, roles, temporalización y, por supuesto, evaluación. Las adaptaciones curriculares requieren del trabajo conjunto de todo el profesorado, incluso con los orientadores encargados de acometer esa evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones no solo hacen hincapié, no solo se refieren al trabajo que el alumno desarrolla en el aula y en horario lectivo, sino que se continúan también
en el periodo no lectivo, en el hogar, donde se ha de continuar el trabajo docente. La expresión máxima de la adaptación curricular es un currículum específico, un currículum individual derivado de aquel currículum general aplicado a los alumnos que lo requieren. Lamentablemente nos vamos a encontrar en los centros educativos pues algunos alumnos que tengan alguna pluridiscapacidad, que tengan alguna discapacidad intensa, del tipo intelectual, por ejemplo, y que no sea posible su atención en el aula regular, ni siquiera en el aula regular con apoyo, ni siquiera en el aula específica dentro del aula ordinaria, sino que requiera su escolarización en centros específicos. Centros específicos especializados en algunas necesidades educativas especiales, donde se pueda personalizar y sea muy específica la intervención. Evidentemente, la ratio profesor-alumno, cuando se ha de desarrollar adaptaciones curriculares significativas, incluso en estos contextos más restrictivos, que se alejan un poco de lo ideal que sería que el niño estuviera escolarizado en un aula regular dentro de un centro ordinario, este distanciamiento hace que se requiera de una reducción de la ratio profesor-alumno. Los alumnos con necesidades educativas especiales que requieren adaptaciones curriculares, y sobre todo si son adaptaciones curriculares significativas, tienen un coste de demanda adicional que requiere que se reduzca el número de alumnos por aula, tanto en el aula regular como en las aulas y centros específicos. Por supuesto, la manera de atender a estos alumnos será diferente en función de las necesidades que tengan, por tanto, será diferente en la etapa de educación infantil, será diferente en la etapa de educación primaria, será diferente en la etapa de la educación secundaria y, por supuesto, en las enseñanzas universitarias. Necesidades educativas especiales no se circunscriben a una etapa concreta, a una edad concreta del alumnado. A lo largo de todo el periodo de escolarización, de educación, los alumnos pueden mostrar necesidades educativas especiales. Es tan loable y tan necesario atenderlas en el periodo infantil de 0 a 6 años, donde se ha dicho que el alumno es muy necesario que aprenda ciertas cosas, e incluso se ha mitificado esta cuestión, diciendo que si de 0 a 6 años el alumno no aprende ciertas cosas, luego no podrá aprenderla. Bueno, eso es un neuromito que se ha desmitificado, como digo, que se ha superado en la actualidad. Es cierto que existen ciertos periodos o ventanas de aprendizaje donde el alumno tiene más facilidad para aprender ciertas cosas, pero si no las aprende en ese momento, pues las puede aprender después. Pero debemos de trabajar de acuerdo con el desarrollo evolutivo de nuestros alumnos y trabajar bien en esas ventanas de oportunidad, Ahora bien, si no se consigue, insisto, algunos aprendizajes en esas ventanas, pues se tendrán que posponer y se conseguirán más adelante. Por supuesto que estas ventanas de oportunidad son individuales, no son para todos los alumnos igual, puesto que el cerebro hoy día tiene un desarrollo, hoy se sabe que tiene un desarrollo muy particular y se habla de neurodiversidad. Todos los alumnos, todas las personas tienen un cerebro único, algunos alumnos tienen una diversidad funcional de su cerebro, pero un poco más que la media, pero todos tienen un desarrollo evolutivo particular. Por tanto, en la etapa de infantil, de 0 a 6 años, es muy adecuada esta atención curricular a las necesidades que pueda tener el alumno, pero también en la primaria para el aprendizaje de las habilidades instrumentales básicas, la lectura, la escritura, el cálculo, y cómo no en la secundaria, donde el alumno está enfrentándose por primera vez de manera autónoma a la sociedad, y por supuesto también en las enseñanzas universitarias, donde el estudiante pues tiene que especializarse para conseguir una cualificación profesional. Sobre estos temas abundaremos, profundizaremos en el próximo ponencia que tendrá lugar sobre adaptaciones curriculares en los distintos tramos de aprendizaje, evaluación psicopedagógica y educación inclusiva. Muchas gracias y un placer.
Perfecto. Cambio y fuera.